noches. Ahora seguiremos nuestra línea de mensajes de la conducta del creyente y vamos a meditar en lo que está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Vamos a hablar del afán y la ansiedad. Y dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La semana pasada comenté yo que la palabra ansiedad, una de las palabras en griego que se traducen como ansiedad, tiene varios significados y uno de ellos era como estar dividido, y hablaba del conflicto que existe en el creyente cuando una parte de su espíritu le dice que debe de creer y la otra pues francamente duda de la provisión de Dios. Jesús aquí decide abordar el tema de la ansiedad y ampliarlo un poco más y hace una enseñanza muy interesante con relación a las aves del campo, a los lirios, de cómo se visten y cómo Dios provee. La razón de la ansiedad, Jesús la dice muy claramente en el versículo 30 cuando dice: hombres de poca fe. A veces hablamos de crisis económica o ahora de crisis sanitaria, cuando en realidad, al parecer, el problema es una crisis de la fe, una crisis cuando no sabemos echar mano de la fe que Dios ya nos ha dado. En este pasaje, en esta enseñanza, Jesús cita 5 elementos, 5 cosas que hacen de la ansiedad algo no útil para nosotros, 5 características de la ansiedad. Y la primera es que la ansiedad es innecesaria. Si Dios es el que provee el alimento para las aves, si Dios es el que sustenta las cosas, si Dios es el que hace que la hierba crezca y que el agua caiga y que haya frutos y que haya trabajo, es totalmente innecesaria la ansiedad, porque es un trabajo de Dios el sustentar la creación y no es un trabajo puramente nuestro. Entonces, si la provisión viene de Dios, el afanarnos en pensar no de mañana, pues es totalmente innecesario. Aparte, la ansiedad no es fructífera, no nos da ningún buen resultado. Jesús lo dice de esta manera: ¿quién por mucho de afanarse puede añadir a su estatura un codo? Un codo es la distancia que hay de la punta de los dedos al codo, ¿no? Serán 60, 70 centímetros, y sería muy complicado que una persona añadiese esa estatura esa cantidad de su estatura. Entonces él dice: así es de infructuosa el afán. Quien por mucho afanarse le añade esa estatura, un codo a su estatura. Él lo está ejemplificando para decirnos: no es fructífera, no nomás no es necesaria, sino que no tiene ningún fruto. Hay quienes interpretan el añadir un codo a la estatura como añadir más días o años a la vida. Y pues de igual manera, la ansiedad, más que alargar la vida, pues la corta con enfermedades y con el afán. La ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. O sea, él dice: los gentiles se preocupan por estas cosas, y bien hacen los gentiles en preocuparse aquellos que no tienen el don de Dios y que no gozan de la cobertura y de la protección que Dios nos da. Pero él hace esa comparación diciendo: esto no tiene nada que ver con ustedes. Este asunto de afanarse no tiene nada que ver con los hijos de Dios, es un asunto propiamente de los gentiles. Entonces, esa actitud del corazón de andarse preocupando por lo que no debe es algo que no es compatible con nuestras características como ciudadanos del reino o como hijos de Dios. Ahí sí cabe lo que dice el apóstol, que andemos de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados. Aparte, la ansiedad, que es el siguiente elemento, es que es indecorosa. Y esto es algo bien interesante, porque cuando nosotros
dudamos de la provisión de Dios o cuando nosotros nos afanamos de una manera desmedida, y esto tengo que puntualizarlo, los cristianos como buenos ciudadanos pues, tenemos que trabajar y tenemos que aprovechar nuestro tiempo y ser diligentes y Dios nos sabe prosperar ahí. Pero esa temor desmedido o esa preocupación desmedida por el día de mañana es indecorosa. ¿Por qué indecorosa? Porque deshonra a Dios. Es como si nosotros le dijéramos que Dios o no quiere o no puede hacerse cargo de nuestras necesidades cuando a Él realmente le interesa hacerse cargo de nuestras necesidades. Dice Él, ustedes valen mucho más que muchos pajaritos. Y por último, la ansiedad o el afán es inoportuno. ¿Y saben por qué es inoportuno? Porque nos hace pensar y vivir lo que no le toca al día de hoy. Nos hace preocuparnos por lo de mañana, el día de hoy. Por eso es inoportuno totalmente. El Señor dice, cada día va a tener su propio afán. No tienes por qué estarte afanando por el día de mañana. Entonces la ansiedad es innecesaria, no es fructífera, es incompatible con el carácter del cristiano, es indecorosa y aparte es inoportuna. La clave para avanzar en nuestra posición como hijos en el reino está en el versículo que dice que busquemos, el versículo 33 dice que le demos la prioridad a buscar el reino de Dios. Jesús dice, en vez de enfocarte en esto y preocuparte con esto, mejor busca el reino de Dios y su justicia. Lo que el Señor dice con esto es, busca que Jesús, que Dios, sea el que gobierne tu vida y busca hacerlo justo delante de Dios. Hemos estado hablando de los actos de justicia en las semanas pasadas, vimos cómo la oración es un acto de justicia, hemos visto que el testimonio es un acto de justicia. Busca que Dios gobierne tu vida y preocúpate por hacer lo bueno delante de Él. Y el antídoto perfecto para la preocupación y la ansiedad está cuando Él nos dice en el versículo 33, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú busca que Dios gobierne tu vida y todas estas cosas, precisamente de las cosas que Él ha venido hablando, el alimento, el vestido, el abrigo, todo eso va a ser añadido a tu vida. Jesús pone el antídoto perfecto para la preocupación. Busca a Dios y Él se encarga. Un pastor hace poco dijo, tú déjale las cosas a Dios, tú déjale las cosas y déjale también las consecuencias. Y Dios se va a encargar. Es difícil para nosotros a veces entender esta posición, pero el Señor en su propósito está que nosotros vivamos de una manera confiada, de una manera holgada, que no estemos martirizándonos por lo que va a ocurrir, mañana, porque por mucho que nos estiremos y por mucho que hagamos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo, no podemos lograr lo que Dios en su propósito quiere lograr en nuestra vida. Leí una anécdota muy interesante con relación a esto y se les voy a leer porque me pareció que debemos de escucharlo. Dice que se oyó en un huerto una conversación entre dos gorriones, descansando sobre una rama de un árbol alto, mientras observaban a la gente que caminaba apurada y nerviosa por el huerto. Uno le dijo al otro, dime, ¿por qué piensas que la gente camina así de nerviosa y preocupada? El otro le respondió, no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen un Padre Celestial que los cuida como a nosotros. Yo te pido que te unas en esa oración conmigo
y le digas al Señor, Señor, yo quiero conocerte como mi Padre Celestial, el que se encarga de mis necesidades. Y yo quiero dejar todas mis afanes y mis ansiedades por el día de mañana en ti. Quiero buscar que tú seas el que gobierne mi corazón y mi vida. Y quiero aprender a esperar en ti, que todas las cosas vienen por añadidura, por tu mano,